Bueno, chicas, hoy os traigo esta prenda que es una especie de blusa o jersey, como le queráis llamar. Es estilo boho, muy vicenco, muy fondo de armario, se lleva todas las temporadas, es fresco, es relativamente fácil de tejer. Y luego comentaros también que en el canal encontraréis la misma prenda más larga, más estilo playera o vestido corto. Entonces, bueno, espero que os guste tejerlo y vamos a hacerlo. Bueno, mirad, esta prenda que vamos a hacer hoy, veréis que tiene motivos hexagonales, ¿vale? Estos son motivos hexagonales, pero en realidad son círculos. Vamos a tejer estos círculos y luego, cuando ya tengamos una serie de círculos tejidos, lo que haremos es unirlos unos con otros con esta última vuelta, que es la que forma el hexágono. ¿Vale? Entonces, es una prenda que está toda hecha en puntos altos normales, puntos altos dobles, puntos bajos y cadenas. Entonces, antes de empezar, os voy a dar las medidas de la prenda, que ya sabéis que siempre son aproximadas. Las medidas que os voy a dar son con la prenda ya planchada, los motivos bien planchados y estirados con vapor. Y entonces lo tengáis en cuenta esto, porque una cosa es la medida de cuando estamos tejiendo y otra es cuando ya hemos acabado y hemos ya planchado toda la prenda, que normalmente coge algún centímetro más. Bueno, mirad, el ancho aquí en la parte de la sisa, el ancho del cuerpo, son 53 centímetros. Ahora, el largo, desde aquí hasta abajo, a ver si os puedo enseñar hasta dónde. Desde ese punto hasta abajo son 59 centímetros. Luego aquí el ancho de la manga en la parte esta de la sisa mide unos 16 centímetros. Aunque esto lo determina el círculo, pero bueno. Luego el largo de la manga son, desde aquí, a ver si os lo puedo enseñar bien, desde aquí hasta donde empieza, 50 centímetros. Y aquí el ancho del puño son unos 17 centímetros más o menos. Y luego ya nos queda esta parte de aquí del escote, que tenemos aquí en lo que es la espalda unos 20 centímetros. Aquí tenemos 11 en este lado y aquí también tenemos 11 hasta la esquina. Bueno, para hacer este trabajo he utilizado este algodón. Es un algodón que he utilizado ya varias veces en mis trabajos porque es más bien fino, es muy suave y muy fresco para primavera-verano. Entonces, esto es un cono, aunque también lo venden en ovillos, y el artículo es este de aquí. Es el Cotton Nature 2.5 Organic de hilaturas LM. Entonces es un 100% algodón, como veis aquí, 100% algodón, y tiene 170 metros aproximadamente, y dependiendo si cogéis un ovillo, por ejemplo, esta etiqueta era de un ovillo y pesaría 50 gramos. Yo en este caso estoy utilizando conos de 250 gramos. Y luego aquí tenéis las instrucciones de lavado, por si queréis tomar nota. Entonces está recomendado para agujas entre 2,5 y 3,5. Entonces nosotros vamos a utilizar la aguja de 2,5 milímetros, y luego aparte de eso vamos a necesitar tijeras, una aguja lanera y unos cuantos marcadores. Bueno, primero vamos a empezar haciendo este motivo circular. Vamos a tener que hacer un total de 35 motivos igual a este. Entonces, para que os hagáis una idea de las dimensiones,
Esto hace más o menos unos 15 centímetros. Mirad, vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Entonces hacemos primero el nudito corredizo, sujetamos ahí y ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Cuando tengamos las 4 vamos a cerrar en forma de círculo entrando en esta primera cadena. Entramos ahí, en esa hebra, sujetamos la hebra y cerramos con un punto raso. ¿Veis? De esta manera ha quedado cerrado un pequeño círculo. Entonces mirad, ahora si cogemos esto y lo abrimos un poco, veréis que ahí, ¿veis que ahí hay un pequeño agujerito? Pues en ese pequeño agujerito entramos, sujetamos la hebra y hacemos el primer punto bajo. ¿Vale? Tenemos 1. Entonces tenemos que hacer 12. Volvemos a entrar en el mismo espacio y hacemos el segundo. 2. Entramos en el mismo espacio. 3. Volvemos a entrar. 4. Volvemos a entrar. 5. Y así tenemos que hacer hasta 12 puntos bajos. Mirad, ya tenemos los 12 puntos bajos. Como veis, se ha formado aquí en medio como un agujerito. Entonces ahora cerraremos con un punto raso en el primer punto, que es este de aquí. ¿Vale? Entramos en ese primer punto. Entramos ahí, sujetamos y cerramos con un punto raso. Y con esto tenemos acabada la fila 1 o la primera vuelta. Entonces la siguiente vuelta vamos a hacer medio punto alto y una cadena de separación, ¿vale? Entonces, para hacer el primer medio punto alto haremos 2 cadenas que ya nos cuentan como el primer medio punto alto. Y ahora hacemos además una cadena de separación, ¿vale? Entonces ahora vamos al siguiente punto y ya hacemos el segundo medio punto alto. Entramos ahí y sacamos las 3 hebras. Como veis, ahora aquí tenemos 1 y 2. Una cadena de separación, vamos al siguiente y medio punto alto. Una cadena de separación, vamos al siguiente y medio punto alto. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer, contando este primero, que era el de las 2 cadenas, tenemos que hacer 12 medios puntos altos y nos vemos al final. Mirad, ya hemos hecho los 12 puntos, fijaros, si abrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces tenemos que acabar haciendo la cadena de separación y vamos a cerrar en el, teníamos las 2 cadenas primeras más la de separación, pues en la segunda cadena, 1 y 2, ahí cerramos con un punto deslizado y aquí ya tendremos acabada la fila 2. Bueno, ahora empezaremos la fila 3 y en la fila 3 vamos a trabajar en los huecos que se forman entre medio de los puntos, ¿vale? En estos huecos entre punto y punto. Entonces haremos 3 puntos altos juntos y 3 cadenas de separación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, estamos ahora aquí y vamos a deslizarnos al siguiente hueco. Entramos en ese hueco y hacemos un punto raso. De manera que ya nos colocamos dentro del hueco. Entonces ahora hacemos el primer punto bajo, el primer punto alto, que son 3 cadenas. Este es nuestro primer punto alto.
Ahora haremos otros dos, pero los haremos junto a este. Entonces para eso cogemos la azada, entramos en el mismo hueco, sacamos y sacamos dos hilos, de manera que tenemos ahora dos aquí en la aguja. Sin cerrar, volvemos a entrar una tercera vez, entramos en el hueco, sacamos hebra, recogemos dos y fijaros que nos quedan ahora 3 hebras en la aguja. Entonces cuando tengamos estas 3 hebras, cogemos la azada y cerramos. De esta manera tenemos 3 puntos altos juntos. Ahora hacemos 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Y vamos a saltar al siguiente hueco, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces para eso tenemos que coger la azada, entramos, sacamos y recogemos 2 hilos. Tenemos 2 en la aguja. Entramos una segunda vez con la azada, la sacamos y recogemos 2 hilos. Ahora tenemos 3 en la aguja. Y entramos una tercera vez, cogemos la azada y sacamos 2 hilos. Tenemos 4 en la aguja. Cuando tengamos estas 4, los recogemos enteros y nos quedan los 3 puntos altos juntos. Ahora de nuevo 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente hueco y hacemos lo mismo. Lazada, cogemos hebra y sacamos 2 hilos. Nos quedan 2 en la aguja. Entramos una segunda vez, cogemos la lazada y volvemos a sacar otros 2 hilos. Nos quedan 3 en la aguja. Y entramos una tercera vez, lazada y sacamos otros 2 hilos. Cuando tengamos 4, los recogemos y nos quedan los 3 juntos. 3 cadenas de separación y hacemos lo mismo. Lazada, vamos al siguiente hueco, sacamos 2 hilos. Una segunda vez, cogemos hebra, sacamos 2 hilos, nos quedan 3. Una tercera vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 4. Cuando tengamos los 4, los recogemos. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo hasta tener 12 puntos altos juntos. Entonces hacemos los 12 y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 12 grupos de 3 puntos altos juntos, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora en este último acabamos con las 3 cadenas de separación. Y entonces para cerrar venimos al primer punto, a la última cadena, que es esta. ¿Veis? 1, 2 y 3. En la tercera, ahí entramos y cerramos con un punto raso. Y de esta manera tenemos acabada la fila 3. Mirad, ahora para hacer la fila 4 también vamos a trabajar dentro de estos huecos que hay entre los grupos de los puntos. Entonces, para poder trabajar ahí dentro, primero nos tenemos que desplazar hasta ahí. Entonces, para eso vamos a entrar en el siguiente punto, que es este de aquí, y hacemos un punto raso. Y ahora, en el siguiente punto, también hacemos un punto raso. Ahora que ya estamos situados aquí, vamos a hacer un punto bajo. Y ya estamos situados en el centro del hueco. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente hueco y cerramos con un punto bajo. De manera que nos queda esta onda. Ahora otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente hueco y cerramos con un punto bajo.
¿Veis que se van formando estas ondas? Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente hueco y un punto bajo. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos que hacer 12 veces y nos vemos aquí al final. Mirad, ya he hecho la onda 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahora la última, hacemos igualmente las 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y lo que vamos a hacer es cerrar aquí, justo en el punto este bajo donde empezamos la primera onda. Justo ahí, entre esas dos hebras, ahí entramos y cerramos con un punto raso. De esta manera nos queda ya cerrada esta fila 4. Vale, ahora para la siguiente fila también vamos a trabajar dentro de los huecos. Y en esta fila, que es la 5, vamos a hacer 6 puntos altos dobles en cada uno de los huecos. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es, primero, entrar en el siguiente hueco, coger hebra y hacer un punto deslizado. De esta manera ya estamos dentro del hueco. Y ahora subimos el primer punto alto doble, que serán 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Este es el primer punto alto doble. Y ahora tenemos que hacer 5 más. Cogemos 2 hebras, sacamos 2, 2 y 2. Hacemos el siguiente, doble lazada, sacamos 2, 2 y 2. Ya tenemos 3. Doble lazada, sacamos 2, 2 y 2. Ya tenemos 4. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. Hacemos el quinto, 2, 2 y 2. Y hacemos el sexto, 2, 2 y 2. Y ya tenemos el primer grupo de 6 puntos altos dobles. Ahora, antes de saltar al siguiente, que haremos lo mismo, hacemos una cadena de separación. Y ya podemos saltar directamente al siguiente hueco. Doble lazada, sacamos 2, 2 y 2. Doble lazada, 2, 2 y 2. Doble lazada, 2, 2 y 2. Hacemos el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Veis? Hemos hecho un grupo de 6 puntos aquí, dentro de este hueco, y otro grupo de 6 en este hueco. Y ahora ya continuamos haciendo lo mismo en el resto de huecos, siempre con una cadena de separación entre grupo y grupo. ¿Vale? Entonces ahora continuamos haciendo esto y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya he acabado los 12 grupos de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora, para cerrar, nos venimos a la cuarta cadena del principio, 1, 2, 3, 4, no a la última, que es la de separación, sino a la cuarta. Entramos ahí y cerramos con un punto raso. Y de esta manera ya hemos acabado esta fila. Bueno, ahora para empezar la siguiente fila simplemente vamos a separar los grupos de 6, los vamos a separar en 3. Entonces, para eso, tal cual donde hemos acabado, hacemos 3 cadenas, 2, 3. Contamos aquí de este primer grupo de 6, ¿lo veis? Hago 1, 2 y 3, entonces entre el tercero y el cuarto, aquí, hago un punto bajo, como para separar 3 y 3, ¿vale? Ahora vuelvo a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, me vengo aquí,
donde acaban estos 3 y empieza el siguiente grupo de 6, ahí entro y un punto bajo, 3 cadenas, me voy al siguiente grupo de 6, me voy entre el tercero y el cuarto, entro ahí y un punto bajo, 1, 2, 3, ahora me voy aquí al hueco anterior al siguiente grupo y un punto bajo. Como veis es ir haciendo 3 cadenas y separando 1, 2, 3, pues aquí en medio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, me vengo 1, 2, 3 y en este hueco punto bajo. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo todo alrededor y nos vemos aquí al final. Mirad, ya estoy llegando al final, hago el último grupo de 3 cadenas y entonces ahora para cerrar, fijaros que aquí hicimos la primera tanda de 3 cadenas, pues justo aquí, donde está el primer punto, justo aquí debajo de esta pequeña hebra, aquí, entramos ahí y cerramos con un punto raso, ¿vale? Entonces se nos han formado estas pequeñas ondas que tenemos que tener en total 24. Ahora en la siguiente fila vamos a volver a hacer grupos de 3 puntos altos juntos, como hemos hecho aquí, pero esta vez en vez de separarlos con 3 cadenas, los separaremos con 5. Entonces para eso tenemos que irnos dentro de los huecos, ¿vale? Entramos aquí en este siguiente hueco y hacemos un punto raso, de manera que así ya entramos en el hueco. Entonces ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, que sería nuestro primer punto alto, y ahora cogemos lazada, sacamos 2 hebras y nos quedan 2 en la aguja. Entramos otra vez, sacamos lazada, sacamos 2 hebras y nos quedan 3 en la aguja y cerramos. De esta manera ya tenemos el primer grupo de 3. Ahora vamos a separar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a ir al siguiente hueco y vamos a hacer el siguiente grupo de puntos altos juntos. Entonces cogemos lazada, entramos, sacamos 2 hilos y nos quedan 2 hebras en la aguja. Entramos una segunda vez, lazada y sacamos 2 hilos y nos quedan 3. Entramos una tercera vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 4 en la aguja. Cuando tengamos 4, cogemos lazada y cerramos. De esta manera ya tenemos otro grupo. Ahora hacemos 5 cadenas de separación y vamos al siguiente hueco. Entramos, sacamos lazada y 2 hilos. Nos quedan 2 en la aguja. Entramos una segunda vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 3 en la aguja. Y una tercera vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 4 en la aguja y recogemos. Y ya tenemos el tercer grupo. Y ahora otra vez 5 cadenas. Y ya volvemos a hacer lo mismo en todos los siguientes huecos hasta completar toda la circunferencia y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, ¿vale? Tenemos que tener en total 24 grupitos de 3 puntos altos juntos. Entonces ahora para cerrar hacemos las 5 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora venimos aquí a la tercera cadena del primer punto, que es esta, entramos por ahí y cerramos con un punto raso.
Y así ya tenemos acabada esta fila. Bueno, pues ahora en la siguiente fila también vamos a trabajar dentro de estos huecos. Entonces para eso nos vamos a desplazar al siguiente hueco entrando y haciendo un punto raso. De esta manera ya nos situamos dentro del hueco. Y ahora vamos a hacer grupos de 5 puntos altos separados por una cadena. Entonces hacemos el primero, que son 3 cadenas, que nos cuenta como primer punto alto, y ya hacemos 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Tenemos 5 puntos altos dentro de este hueco. Ahora hacemos una cadena de separación, vamos al siguiente hueco y 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Ya tenemos un grupo y otro grupo. Cadena de separación, vamos al siguiente hueco y 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que ir haciendo por todo el contorno. Grupos de 5 puntos altos en cada hueco con una cadena de separación. Y nos vemos ahí al final. Mirad, ya hemos acabado los 24 grupos de 5 puntos altos. Y ahora aquí cerramos en la tercera cadena del inicio, que es esta. Cerramos ahí con un punto raso. Y ahora ya vamos a hacer la última fila, que simplemente es hacer 6 cadenas sin movernos de aquí. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ir saltando al final de cada grupo, de este grupo de 6, entre este y el siguiente, perdón, de este grupo de 5, entre este y el siguiente, aquí hacemos un punto bajo. 6 cadenas, vamos al siguiente hueco y un punto bajo. 6 cadenas, vamos al siguiente hueco de aquí y un punto bajo, ¿vale? Y esto lo hacemos todo alrededor y nos vemos aquí al principio. Bueno, mira, ya hemos dado toda la vuelta, me queda hacer esto último, estas 6 últimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí nos venimos justo aquí donde empieza la primera onda, aquí debajo, entramos ahí y cerramos con un punto raso. Y de esta manera ya tenemos acabado el círculo. Ahora lo que haremos es cortamos aquí un trocito de hebra, la pasamos y ahora con la aguja lanera la vamos a esconder un poco por detrás. Fijaros, hemos acabado aquí, nos metemos por este agujerito y pasamos la hebra hacia atrás, ¿vale? Y ahora aquí en la parte de atrás nos vendremos a esconder la hebra aquí y aquí. Entonces para eso nos metemos por aquí, por entre las hebras de atrás y bajamos hasta esta parte. ¿Veis? Y ahora ya entramos aquí por todas estas hebras. ¿Veis? Sacamos por ahí la aguja sin tensarla demasiado
Y ahora entramos en la siguiente. Y también entramos. Y ahora, para acabar ya de rematar, vamos a volver a entrar en el mismo sitio, pero no desde el primer, sino desde la segunda hebra, para que no se nos deshaga. Entramos ahí y volvemos por donde habíamos venido. ¿Veis? Y ahora ya, una vez asegurada, ya cortamos y ya tenemos acabado el motivo. Mirad, antes de empezar a hacer las uniones, os quería mostrar este esquema de la prenda para que entendáis un poco cómo lo vamos a hacer. Esto es la prenda, el delantero y la espalda. El delantero, como veis, los dos son exactamente igual, solo que en la espalda tenemos un motivo más que aquí en el delantero, que es la parte del escote. Entonces aquí está el gráfico de lo que es esto sin las mangas, porque las mangas las añadiremos al final. Entonces, como vamos a ir haciendo las uniones seguidas, vamos a empezar haciendo desde aquí hacia aquí, todo esto, luego iremos subiendo, subiendo hasta acabar aquí en la parte del escote. O sea, va a ser continuo. Entonces yo os iré diciendo en todo momento en qué parte estamos, tanto en esta parte de arriba que es más explícita como en la de abajo, para que vayáis entendiendo cuál es la técnica que vamos a seguir. Hay varias técnicas para hacer las uniones, unas son un poco más complicadas y otras un poco más fáciles. Yo voy a hacer la parte más fácil para facilitar las cosas. Entonces ya podemos empezar. Bueno, ahora vamos a empezar uniendo. Fijaros, vamos a empezar por este motivo de aquí, porque estos son mitades, es como si fuera uno solo. Entonces empezaremos uniendo. No vamos a unir, vamos a tejer ahora mismo. Aquí, aquí y aquí. Cuando tengamos hechos estos tres, ya empezaremos a unir el siguiente motivo, que esto sería esta parte de aquí de la espalda. Entonces mirad, para eso nos situamos en cualquiera de las ondas de la última fila que hemos hecho y empezaremos haciendo una esquina. Entramos con la aguja, sujetamos hebra y hacemos el primer nudo, que es como si fuera nuestra primera cadena. Entonces las esquinas las vamos a hacer con 3 puntos altos normales más 2 puntos altos dobles. Entonces hacemos el primer punto alto, sería una cadena 2 y 3, esto sería el primer punto alto, y ahora hacemos 2 más. 1 y 2. Con esto tenemos 3 puntos altos y ahora hacemos 2 puntos altos dobles, cogiendo doble lazada y hacemos 1 y 2. De esta manera conseguimos tener esta inclinación. Bueno, ahora ya tenemos la mitad de la esquina, entonces vamos a hacer una cadena de separación y ahora hacemos la otra mitad de la esquina, pero a la inversa. Primero aquí hemos hecho 3 puntos altos y luego 2 puntos altos dobles para conseguir la inclinación, y ahora lo haremos al revés. Primero haremos los 2 puntos altos dobles y luego los 3 puntos altos para que nos quede simétrico. Entonces hacemos los 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y ahora los 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. ¿Veis? De esta manera ya tenemos la esquina que nos hace la forma
un poco de triángulo. Esto va a servirse, o sea, esta manera de hacer las esquinas es en toda la prenda, ¿vale? Siempre, dependiendo de la dirección en la que vayamos, siempre serán 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles, y en el resto de la esquina al contrario. Entonces, ahora seguimos por todo este lateral. Vamos a hacer 3 cadenas y en la primera onda hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Vamos a la siguiente onda y un punto bajo. Y otra vez 6 cadenas, 4, 5 y 6. Y en la siguiente onda un punto bajo. ¿Vale? Entonces tenemos una esquina, 3 cadenas, luego 6 y 6, y ahora vamos a volver a hacer una esquina de la misma manera que hemos hecho aquí. Entonces fijaros, cuando hemos acabado la esquina hacemos 3 cadenas, pues ahora para empezarla también hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a la siguiente onda y hacemos lo mismo que aquí, 3 puntos altos, 1, 2, 3 y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Vale? Y ya tenemos media esquina. Ahora hacemos la otra media. Hacemos una cadena y hacemos la esquina a la inversa. Primero los 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y ahora los 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. ¿Veis? Y aquí ya tenemos el primer lado del hexágono que tenemos que hacer. Mirad, ahora mismo hemos hecho este lado de aquí, o este. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Ahora vienen 3 cadenas, 1, 2 y 3. Siguiente onda y un punto bajo. Ahora 6 cadenas. En la siguiente onda, un punto bajo. 6 cadenas. Y en la siguiente onda, un punto bajo. Y ahora viene otra vez la esquina. Por lo tanto, 3 cadenas. Y en esta onda ya hacemos la primera esquina. 3 puntos bajos, 3 puntos altos. Y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Una cadena de separación y ahora la esquina a la inversa. Primero 2 puntos altos dobles. Y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y con esto ya tenemos de los 6 lados que tenemos que hacer, ya tenemos 2. Entonces recordad, ahora os iré diciendo todo lo que hemos de hacer a continuación, pero básicamente siempre es así. Una esquina que se compone de 3 puntos altos más 2 puntos altos dobles, una cadena de separación, 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. Luego, justo cuando acaba la esquina, siempre 3 cadenas. Luego, 3 cadenas y un punto bajo. 6 cadenas y un punto bajo. 6 cadenas y un punto bajo. Y luego otra vez 3 cadenas y la esquina.
y repetimos. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Ahora vienen 3 cadenas, 1, 2 y 3, siguiente onda y un punto bajo. Ahora 6 cadenas, en la siguiente onda un punto bajo, 6 cadenas y en la siguiente onda un punto bajo. Y ahora viene otra vez la esquina, por lo tanto 3 cadenas y en esta onda ya hacemos la primera esquina. 3 puntos bajos, 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Una cadena de separación y ahora la esquina a la inversa. Primero 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y con esto ya tenemos de los 6 lados que tenemos que hacer, ya tenemos 2. Entonces recordad, ahora os iré diciendo todo lo que hemos de hacer a continuación, pero básicamente siempre es así. Una esquina que se compone de 3 puntos altos más 2 puntos altos dobles, una cadena de separación, 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. Luego, justo cuando acaba la esquina, siempre 3 cadenas, luego 3 cadenas y un punto bajo, 6 cadenas y un punto bajo, 6 cadenas y un punto bajo. Y luego otra vez 3 cadenas y la esquina. Y repetimos. Bueno, ahora hemos hecho este lado de aquí, que es igual que este de aquí. Bueno, ahora cuando hagamos este lado de aquí, que es igual que este de aquí, lo vamos a hacer, pero cuando lleguemos a la esquina solo haremos la mitad de la esquina, no la haremos completa. Hacemos la mitad y nos vemos ahí. Entonces continuamos haciendo 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, un punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y un punto bajo. Ahora aquí ya llegamos a la esquina, pero solo haremos la mitad. Hacemos 3 cadenas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Y dejamos de momento la esquina, porque mirad, ahora esto lo tenemos así, de esta manera. ¿Vale? Hemos hecho esto, esto y esto. Entonces ahora aquí a continuación, aquí ya no vamos a seguir, porque esto lo haremos más adelante, porque es la parte de abajo de la prenda. Y aquí ya vamos a empezar a unir el siguiente motivo. Entonces para unir necesitamos solamente hacer la mitad de la esquina. Entonces continuamos haciendo 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, un punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y un punto bajo. Ahora aquí ya llegamos a la esquina, pero solo haremos la mitad. Hacemos 3 cadenas, 3 puntos altos, 1,
2 y 3. Y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Y dejamos de momento la esquina, porque mirad, ahora esto lo tenemos así, de esta manera. ¿Vale? Hemos hecho esto, esto y esto. Entonces ahora aquí a continuación, aquí ya no vamos a seguir, porque esto lo haremos más adelante, porque es la parte de abajo de la prenda. Y aquí ya vamos a empezar a unir el siguiente motivo. Entonces para unir necesitamos solamente hacer la mitad de la esquina. Bueno, mirad, ahora sí que ya vamos a unir el siguiente motivo aquí, en este lado. O sea, ya vamos a unir este que acabamos de hacer con este, que aquí sería este de aquí. Bueno, para unir el siguiente motivo hemos hecho media esquina y hacemos una cadena, que es la que hacemos de separación. Entonces cogemos el siguiente motivo en cualquiera de las ondas y vamos a hacer la otra media esquina, pero como si fuera la simétrica a esta. O sea, empezaremos esa media esquina haciendo dos puntos altos dobles primero. Uno y 2 y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. De manera que esto, ¿veis? Esto ahora nos queda encarado de esta manera. ¿Vale? Hemos hecho estos 3 y ahora empezaremos a subir. Por eso esta media esquina tiene que ser la inversa a... Hemos empezado subiendo y aquí empezamos bajando. Entonces ahora vamos a continuar uniendo todo este lateral de aquí. ¿Cómo lo hacemos? 3 cadenas como hacemos siempre después de la esquina. Venimos a la primera onda y un punto bajo. ¿Veis? Hemos hecho las 3 cadenas y hemos venido a la primera onda y hemos hecho un punto bajo. Ahora, ¿cómo uniremos lo siguiente? Pues lo vamos a unir con grupos de 3 cadenas. Ahora haremos 3 cadenas y uniremos aquí con un punto bajo. 3 cadenas y uniremos aquí con un punto bajo. 3 cadenas y uniremos aquí con un punto bajo. Y luego ya 3 cadenas y haremos otra esquina. Entonces mirad. Vamos aquí, hacemos 3 cadenas. Vamos al motivo de atrás, a la primera onda de 6 y un punto bajo. 3 cadenas, venimos delante a la onda de 6 y un punto bajo. Otra vez 3 cadenas, vamos atrás a la siguiente onda de 6, 3 cadenas. 1, 2, 3, venimos delante, punto bajo. ¿Veis? Esto nos va quedando así. Nos han quedado como 2 rombos y 2 rombos. Ahora ya vamos a conectar la esquina a la vez que hacemos la esquina de aquí. Entonces mirad. Hacemos las 3 cadenas. Venimos a la siguiente onda y hacemos media esquina de subida. Un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Y ahora 2 puntos altos dobles.
y 2. ¿Veis? Ahora tenemos aquí media esquina y lo que vamos a hacer es conectarla con esta esquina de aquí. Entonces, para eso hacemos una cadena, nos venimos aquí, entramos aquí en el centro de la otra esquina y hacemos un punto raso. De esta manera ya la tenemos unida. Y ahora hacemos el resto de la media esquina que nos falta en sentido inverso. O sea que hacemos 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Y de esta manera, fijaros que ya tenemos unida toda este lateral con todo este lateral de aquí. Bueno, mirad, ahora a continuación lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho aquí, aquí, aquí y aquí, que no uníamos, lo vamos a hacer aquí, en este lateral y en este lateral. Lo mismo que hemos hecho aquí, lo hacemos en estas tres, que serán estas tres de aquí. Y cuando lo hayáis hecho, nos vemos ahí. O sea, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho aquí. Todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, sin unir. Entonces, cuando lo tengamos hecho, nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho los tres lados que os he dicho sin uniones. En este, al igual que aquí, solamente hemos hecho la media esquina. Y ahora tenemos que hacer el siguiente motivo de la misma manera. Vamos a unir de esta manera que os he enseñado el siguiente motivo, que será este de aquí, que es lo mismo que este de aquí. Este sí lo vamos a unir. Entonces lo voy a hacer una vez más para que nos quede claro cómo se hace este tipo de unión, ¿vale? Recordad, hemos hecho media esquina, hacemos una cadena de separación, cogemos el siguiente motivo en cualquier onda y hacemos la esquina a la inversa. Por lo tanto, hacemos 2 puntos altos dobles primero, 1 y 2, y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora ya tenemos esto para encararlo, igual que aquí, nos lo colocamos bien, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, vamos a la siguiente onda, un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la siguiente onda de atrás, a esta, y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la de delante y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la onda de atrás y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la onda de delante y un punto bajo, ¿vale? Y ahora ya vamos a, como ya viene la esquina, vamos a hacer la mitad de la esquina aquí, 3 cadenas y mitad de la esquina, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y ahora 2 puntos altos dobles, 1 y 2. ¿Vale? Ya tenemos la mitad de la esquina. Ahora hacemos una cadena, cogemos la esquina de atrás, entramos en el centro y hacemos un punto raso. Y ahora ya completamos la esquina
que nos falta, con 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y de esta manera ya tenemos unido 1, 2 y 3. Entonces lo voy a hacer una vez más para que nos quede claro cómo se hace este tipo de unión, ¿vale? Recordad, hemos hecho media esquina, hacemos una cadena de separación, cogemos el siguiente motivo en cualquier onda y hacemos la esquina a la inversa. Por lo tanto, hacemos 2 puntos altos dobles primero, 1 y 2, y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora ya tenemos esto para encararlo, igual que aquí, nos lo colocamos bien, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, vamos a la siguiente onda, un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la siguiente onda de atrás, a esta, y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la de delante y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la onda de atrás y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la onda de delante y un punto bajo, ¿vale? Y ahora ya vamos a, como ya viene la esquina, vamos a hacer la mitad de la esquina aquí, 3 cadenas y mitad de la esquina, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y ahora 2 puntos altos dobles, 1 y 2. ¿Vale? Ya tenemos la mitad de la esquina. Ahora hacemos una cadena, cogemos la esquina de atrás, entramos en el centro y hacemos un punto raso. Y ahora ya completamos la esquina que nos falta con 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Veis? Y de esta manera ya tenemos unido 1, 2 y 3. Entonces ahora vamos a continuar haciendo lo mismo que hemos hecho, pero os lo enseño en el esquema. Bueno, mirad, ahora vamos a continuar haciendo lo mismo que hemos hecho a lo largo de todos estos motivos. Aquí vamos a seguir sin unir, este sin unir, este sin unir. Aquí este ya lo unimos, sin unir, sin unir, sin unir. Este ya lo unimos a este, sin unir, sin unir, sin unir. Este ya lo unimos a este. Pensar que este y este es el mismo, ¿eh? Son dos mitades, pero es el mismo. Entonces aquí subimos, como es el mismo, bajamos por aquí y bajamos por aquí, ¿vale? Y ahora, en este punto de aquí, uniremos el principio con el final, ¿vale? Entonces todo esto será todo esto de aquí también. Toda esta zona, haciendo las uniones, ¿vale? Y nos quedaremos
aquí en esta zona de aquí donde ya uniremos el principio. Bueno, pues ahora que ya hemos hecho todo esto y ya hemos llegado de nuevo aquí, vamos a verlo. Como veis son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. Y entonces hemos acabado aquí, en esta parte. ¿Vale? Hemos hecho todo esto, pero aquí hemos hecho media esquina y hemos dejado la otra media sin tejer, porque ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a unir esta con la primera. ¿Veis? Si ahora cogemos esto, nos quedarán 3 motivos en el delantero y 3 motivos en la espalda. Pero tenemos que unir aquí todo este lateral primero. Entonces lo que tenemos que hacer es, hemos hecho la media esquina, ¿vale? Esto, estamos viendo por aquí la parte del revés. Entonces aquí, después de hacer la media esquina, hacemos una cadena, venimos a buscar la esquina de atrás, entramos y hacemos un punto raso. Y ahora continuamos completando el resto de la esquina con los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Ahora 3 cadenas, vamos a la siguiente onda y un punto bajo. Venimos aquí, lo mismo que uníamos en las otras uniones, es lo mismo aquí. Vamos a esta onda y un punto bajo. 3 cadenas, venimos adelante, un punto bajo. 3 cadenas, venimos atrás y un punto bajo. 3 cadenas, venimos adelante y un punto bajo. ¿Vale? Entonces ahora aquí, esto, fijaros, estamos uniendo todo esto de aquí. Ahora aquí vendría la esquina. Hacemos 3 cadenas, vamos a la siguiente onda y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y ya tenemos media esquina. Ahora deberíamos unir esta media esquina con la de aquí, pero si os fijáis aquí no la tenemos, porque ahora lo que vamos a hacer antes de terminar con toda esta unión es hacer toda la parte de abajo, porque todo esto va a ser la parte de abajo de la prenda, ¿vale? O sea, va a ser toda esta parte de aquí, todo este final de la prenda, que será todo esto de aquí. Pero para que no nos quede tan picuda, yo aquí ya lo he hecho, para que lo veáis. Fijaros. ¿Veis? Esto es toda esta parte de abajo. Entonces la parte que continúa hacia arriba tendremos los picos, pero esta que es la parte de abajo final, yo ya he hecho aquí un acabado que ahora os mostraré cómo se hace, que no haremos esquinas, solamente haremos ondas y entonces no nos quedarán todos estos picos en la parte de abajo. Bueno, entonces fijaros, hemos hecho la media esquina y haremos la otra media, ¿vale? Hacemos la cadena de separación y la otra media esquina que nos falta. 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. 1, 2
y 3. Entonces ahora ya empezamos a trabajar todo el bajo de la prenda, ¿vale? Y vamos a hacer, como hacemos siempre, 3 cadenas, vamos a la siguiente onda y un punto bajo. 6 cadenas, vamos a la siguiente onda y punto bajo. Y otras 6 cadenas, vamos a la siguiente onda y un punto bajo. Esto es lo mismo que hacemos siempre. Mirad, ahora estamos en este punto, ¿veis? Esto es la parte de delante, esta es la de atrás, y lo que vamos a hacer ahora en toda esta parte del bajo es, no vamos a hacer estas punchas, porque como es la parte de abajo de la prenda no nos interesa que quede tan puntiagudo. Entonces lo que vamos a hacer es, después de haber hecho esta esquina y las 2 ondas, ahora vendría otra esquina, pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es seguir haciendo ondas de 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente, punto bajo. ¿Veis? Aquí lo que estamos haciendo es evitar esta esquina que nos haría demasiado pico, ¿vale? Entonces seguimos haciendo ondas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente onda, punto bajo. Y ahora hemos llegado aquí a donde se juntan los 2 motivos. Mirad, ¿veis? Hemos hecho esto, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces 6 cadenas, y ahora sí que al llegar aquí a la parte donde se unen los motivos vamos a completar, tenemos media esquina, tenemos que completar la otra media y aquí también. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí de momento vamos a hacer las 3 cadenas que hacemos siempre antes de la esquina. Entonces ahora vamos a este hueco, que es donde está esta media, y hacemos la otra media, haciendo 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles. Recordar que siempre vamos buscando la inclinación de la esquina. Ahora hacemos la cadena de separación que hacemos siempre. Y ahora para unir vamos a venir aquí, aquí en medio, y vamos a hacer aquí en medio un punto raso. De manera que esto, ¿veis? Nos queda unido. Ahora saltamos directamente aquí para completar la otra media esquina, ¿vale? Entonces, lo mismo, hacemos la cadena de separación que tenemos siempre entre la mitad y la otra mitad y hacemos 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. Y de esta manera, ¿veis? Tenemos ya unida toda esta parte con esta de aquí. Ahora continuaríamos haciendo lo mismo por aquí. Tenéis que hacer primero las 3 cadenas que hacemos siempre después de la esquina y hacer un punto bajo. Y ahora ya podéis hacer, hemos hecho esto, ya podéis hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así vais haciendo lo mismo que acabamos de hacer ahora, ¿vale?
Entonces esto lo haréis igual, aquí, aquí y por todo el contorno hasta llegar de nuevo aquí al inicio, donde acabaremos uniendo con el principio. Entonces vamos a hacer todo este contorno y nos vemos. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta haciendo este bajo de las ondas. Entonces ahora aquí al llegar al último, como veis, nos falta una esquina, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora haremos aquí una esquina y la uniremos a la del principio para acabar toda esta vuelta del contorno. Entonces aquí lo que hacemos es, como siempre, 3 cadenas antes de la esquina. Vamos a la siguiente onda y hacemos media esquina. Un punto alto, 2, 3 y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Vale? Ahora ya tenemos media esquina. Hacemos la cadena de separación. Venimos aquí a esta y aquí en el centro unimos con un punto raso, una cadena y completamos aquí la media esquina que nos falta, ¿vale? Aquí con 2 puntos altos dobles, 1 y 2 y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Veis? Esto nos ha quedado así. ¿Veis? Y ahora simplemente nos falta hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Venimos aquí a la siguiente onda. Hacemos un punto bajo. Y ahora, después de hacer este punto bajo, ya vamos a cerrar, fijaros, aquí, en este punto de aquí, ¿vale? Antes de la esquina, en este punto de aquí. Ahí vamos a entrar y vamos a hacer justo en toda esa intersección. Aquí entramos y hacemos un punto raso. Y de esta manera habremos acabado toda la vuelta. Cortamos el hilo y lo escondemos por la parte de atrás. Lo más práctico es esconderlo con la aguja lanera. Lo cogéis así, lo enhebráis y os metéis hacia la parte interior de la prenda. Esta sería la parte del derecho. Pues os metéis por aquí y os venís a toda esta parte metiéndoos por aquí dentro, ¿vale? Os metéis por esta zona, ¿veis? Todo esto de aquí, que es donde va a quedar más sujeta toda esa hebra, ¿veis? Luego podéis volver por el mismo sitio para acabar de asegurarlo. Y de esta manera ya tenemos hecha la parte de abajo, que es esta. ¿Ves? Esto de aquí. ¿Veis? Nos ha quedado la parte de arriba con las esquinas para ahora continuar, pero la parte de abajo nos ha quedado mucho más suavizada. Bueno, entonces ahora que ya hemos acabado esto,
¿Veis? Si lo colocáis bien, ya tenemos toda la parte de baja de la prenda toda acabada, que es toda esta parte de aquí, que la vamos a señalar para ya tenerla toda marcada como hecha, ¿vale? Es todo esto y todo esto de aquí del esquema. Con esto ya hemos acabado toda esta primera fase de la prenda. Mirad, ahora que ya tenemos la primera vuelta hecha, que es esta de aquí, ahora vamos a continuar con la segunda vuelta, que será esta de aquí, ¿vale? Que será esta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es girar y dejar todo lo que es la parte de abajo de la prenda aquí, porque aquí ya no vamos a trabajar, y vamos a trabajar hacia aquí, que es de subida. O sea, aunque estemos aquí visualmente bajando, en realidad estaremos subiendo. Va, mirar, ahora para empezar la segunda vuelta empezaremos uniendo entre estos dos. Aquí empezaremos uniendo aquí este lateral y aquí este lateral. Entonces para eso nos lo ponemos así, ya que no importa un sitio u otro, ¿vale? Entonces empezaremos aquí uniendo así. Bueno, entonces vamos a apartar esto y empezaremos haciendo media esquina, que recordad que eran 3 puntos altos. Tres cadenas, que es el primer punto alto, luego el segundo y el tercero. Y ahora 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Vale? Entonces ahora ya vamos a venir aquí y vamos a unir aquí esta esquina con esta. Entonces lo que tenemos que hacer es una cadena, siempre una cadena. Cogemos esta esquina, venimos por debajo y hacemos un punto raso. Y ahora otra cadena y completamos la esquina de manera simétrica, ¿vale? O sea, empezando por los dos puntos, empezando por los 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y los 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces esto os lo enseño para que veáis, ¿veis? Ahora estamos uniendo esta esquina de aquí. Ahora vamos a continuar hacia allí. Entonces ahora, después de la esquina, siempre vienen 3 cadenas. Vamos al siguiente hueco y un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al motivo de atrás, al primer hueco de 6 cadenas y un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al hueco de delante, a este de aquí, un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al segundo hueco de 6 cadenas y un punto bajo. Y ahora 3 cadenas, venimos de nuevo aquí al siguiente hueco y un punto bajo. Fijaros que las esquinas siempre van cada 5 huecos. ¿Veis? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, pues ahora en el 5 vendría la siguiente esquina. Entonces hacemos 1, 2 y 3 y empezamos a hacer media esquina con los 3 puntos altos normales
y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Veis? Entonces ahora hemos hecho esto. Ahora tenemos media esquina que tenemos que unir a estas de aquí. ¿Vale? Pues hacemos, como siempre, una cadena. Vamos aquí al centro, a la intersección, donde se juntan las dos esquinas. Pues aquí dentro hacemos un punto raso y una cadena. Y completamos la esquina del motivo que estamos haciendo con 2 puntos altos dobles, 1 y 2 y 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. Mirad, todo este lado ya está unido, estas 3 esquinas ya están unidas, ¿vale? Ahora tenemos que hacer lo mismo en este lado de aquí. Tenemos que unir todo este lateral a este. Entonces, aquí se me ha escapado un punto. Aquí, como siempre, después de la esquina hacemos 3 cadenas, vamos al siguiente hueco y un punto bajo. 3 cadenas, vamos al motivo de atrás, al primer hueco de las 6 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, venimos adelante a este hueco, un punto bajo. 3 cadenas, vamos al segundo hueco de las 6 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, venimos al hueco de delante y un punto bajo. Y ahora, como es el quinto agujero, 1, 2, 3, 4, 5, aquí ya viene la esquina. Hacemos las 3 cadenas y empezamos a hacer media esquina con los 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles, 1 y 2. ¿Veis? Ahora estamos aquí, ya hemos unido esto y esto. Entonces ahora tenemos media esquina que la tenemos que unir aquí. Hacemos una cadena, buscamos la esquina, hacemos un punto raso y otra cadena. Y ahora aquí tenemos que bajar normalmente porque este es el lateral. Fijaros que aquí ahora cuando bajemos no unimos a nada, uniremos después. Cuando pongamos este otro motivo aquí y subamos, en el momento de subir es cuando uniremos. Pero ahora al bajar no tenemos que unir. Entonces simplemente tenemos que hacer todo ese lateral de una manera normal. Entonces completamos la esquina haciendo los 2 puntos altos dobles más los 3 puntos altos normales. Y ahora continuamos hacia abajo haciendo las 3 cadenas, en el siguiente hueco un punto bajo, 6 cadenas, en el siguiente hueco un punto bajo y 6 cadenas, y en el siguiente hueco punto bajo. Y ahora ya serían 3 cadenas otra vez
que son las de antes de la esquina, y aquí hacemos media esquina con los 3 puntos altos más los 2 puntos altos dobles para completar la media esquina. ¿Veis? Entonces esto es lo que tenemos, o sea, y esta es la mecánica. Hay que ir uniendo aquí, aquí cuando bajemos no unimos, pero ahora cuando subamos sí, ahora lo vamos a ver en el siguiente motivo. Entonces ahora aquí siempre nos quedamos con media esquina, no la acabamos, ¿vale? Hacemos media y ya hacemos una cadena, cogemos el motivo nuevo y en cualquiera de las ondas hacemos media esquina de manera simétrica, o sea, empezaríamos con los 2 puntos altos dobles. Hacemos 1 y 2. Y ahora los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Fijaros. Esto es el derecho, entonces ahora aquí, ¿veis? Ahora empezamos a subir, que yo he hecho ahora esta media esquina, que es como esta media de aquí. Y ahora ya sí que iremos uniendo, de la misma manera que hacemos en todas las uniones, iremos uniendo aquí, uniremos las esquinas, seguiremos uniendo aquí, uniremos las esquinas, y seguiremos para aquel lado, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar viendo una vez más cómo hacemos estas uniones. Ahora hacemos 3 cadenas y en el siguiente hueco un punto bajo. Vamos al primer hueco de atrás, punto bajo, 3 cadenas, venimos al hueco de adelante, punto bajo, 3 cadenas, vamos al segundo hueco de atrás, punto bajo, 3 cadenas, venimos al hueco de adelante, punto bajo. Ahora viene la esquina, porque si contamos 1, 2, 3, 4, 5, pues ahora viene la esquina. Hacemos las 3 cadenas y media esquina, haciendo los 3 puntos altos más los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Mirad, ¿veis? Hemos hecho esto. Hemos hecho esto. Entonces ahora, quiero que lo veáis bien, hemos hecho esta media esquina, ahora la uniremos aquí y continuaremos con la otra media y uniendo aquí. Cuando lleguemos aquí uniremos la siguiente esquina y cuando lleguemos aquí uniremos la siguiente, ¿vale? Entonces todo esto lo podemos hacer porque es una repetición de lo que ya hemos visto y nos vemos aquí en este punto. Bueno, mirad, ya hemos llegado hasta aquí con la unión. Entonces ahora simplemente hay que ir añadiendo motivos dando toda la vuelta a la prenda. Entonces recordemos que en las partes de arriba, aquí y aquí, se une a los motivos, pero cuando bajamos en este lateral no unimos, bajamos normal haciendo las ondas y lo que necesitamos hasta media esquina, pero sí que unimos cuando luego añadimos el siguiente motivo y empezamos a subir. Entonces ahí sí que añadimos, que es lo que hemos hecho, perdón, ahí sí que unimos, que es lo que hemos hecho aquí. Aquí hemos bajado haciendo
media esquina, 6 cadenas, 6 cadenas, 6 cadenas, media esquina. Y cuando hemos añadido este, ya hemos unido todo lo que íbamos tejiendo aquí con lo de aquí. Entonces ahora todo eso se repite hasta dar toda la vuelta, y entonces nos veremos cuando nos falte un motivo, que será el que viene aquí, el que vendrá justo al lado del principio. Nos vemos ahí para ver cómo cerramos la vuelta. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, hemos añadido todos los motivos, entonces solamente nos faltará el último, que va aquí. Entonces, como nos hemos quedado aquí, en la esquina que hacemos siempre abajo, en la media esquina, ahora lo que haremos es subir uniendo estas dos, unimos estas dos y unimos estas dos, y entonces nos vemos en este punto de aquí. Bueno, mirad, ya hemos unido aquí, entonces aquí yo he hecho la media esquina esta de aquí, y ya la he unido a las otras dos. Entonces este va a ser el único sitio donde, fijaros que bajábamos sin unir y volvíamos a unir al subir. Este va a ser el único sitio que vamos a unir ahora al bajar, ¿vale? Entonces, porque como ya es el final de la vuelta, entonces mirad, tengo unida media esquina, hago una cadena y completo el resto de la esquina con los 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Ahora hago las 3 cadenas que vienen siempre después de la esquina y paso al siguiente hueco y hago un punto bajo. Y ahora me vengo aquí al otro motivo, me voy al primer hueco de las 6 cadenas, primero hago 3 cadenas aquí, 1, 2, 3, ahora sí me voy a este hueco y punto bajo, 3 cadenas, me vengo al hueco de aquí y punto bajo, 3 cadenas, vuelvo al hueco de atrás y punto bajo, 3 cadenas, vengo al hueco de adelante y punto bajo, ¿vale? Fijaros. Entonces ahora viene la esquina. Entonces hacemos las 3 cadenas y hacemos la media esquina que hacemos siempre. 3 y 2 medios puntos altos, perdón, 2 puntos altos dobles. Entonces fijaros, aquí no tenemos esquinas para sujetar esta esquina de aquí, porque ahora ya vamos a hacer toda esta parte de abajo. Entonces mirad, estamos aquí en este punto, ¿vale? Aquí hemos unido todo esto, y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer todo el acabado de toda la vuelta por detrás, volveremos por aquí y acabaremos justo aquí, o sea, haremos todo este recorrido, ¿vale? Entonces para eso ahora tenemos hecha la mitad de la esquina y la vamos a hacer completa. Vamos a hacer la cadena de separación y el resto de la esquina con los 2 puntos altos dobles más los 3 puntos altos normales. 2 y 3. Vale, entonces ahora vamos a ir haciendo toda esta parte de aquí. Entonces es lo de siempre. 3 cadenas, un punto bajo en el primer hueco, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas,
un punto bajo. Ahora 3 cadenas y una esquina. 1, 2 y 3 y los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Ya tenemos la mitad, una cadena de separación y el resto de la esquina, o sea, la otra mitad. 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Veis? Estamos haciendo toda la parte que nos falta de abajo. Ahora lo mismo, 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo. Y mirad, ahora llegamos aquí. Entonces, si os fijáis aquí, nos falta media esquina en este motivo y media esquina en este. A ver si os lo enseño bien, ¿veis? Tenemos aquí media esquina y aquí otra media. Hay que completarlas. Entonces hacemos lo de siempre. Hemos hecho el grupo de 6 y de 6. Ahora hacemos 3 cadenas, que las hacemos siempre antes de la esquina, y en este hueco hacemos la media esquina que nos falta. 1, 2, 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles. ¿Veis? Ya tenemos las dos medias esquinas. Ahora la cadena de separación, y ahora aquí lo que tenemos que hacer es entrar así y sujetar aquí con un punto raso, de manera que ya las esquinas, la esquina ya nos queda sujeta. Ahora saltamos a la siguiente. Tenemos la media, cadena de separación y hacemos la otra media, siempre guardando la simetría, ¿eh? En este caso hacemos primero los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 2 y 3. ¿Veis? Fijaros, hemos empezado aquí, estamos haciendo todo esto y ahora se repite lo mismo. Ahora aquí tenemos que hacer todo el proceso igualmente. 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo. Ahora ya viene la esquina, hacemos 3 cadenas y hacemos una esquina completa, igual que hemos hecho aquí, con los 3 puntos altos y los 2 puntos altos dobles. Cadena de separación y la otra media esquina, con los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 2 y 3. ¿Veis? Ahora seguimos normalmente haciendo las 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, y otra vez llegamos a la intersección de los dos motivos y hacemos lo mismo que hemos hecho. 3 cadenas y hacemos la media esquina que nos falta aquí,
con los 3 puntos altos normales y los 2 puntos altos dobles y ahora ya solo nos falta la cadena de separación y lo mismo que hemos hecho antes, entramos así y juntamos con un punto deslizado para cerrar es aquí. Ahora saltamos al otro motivo y lo mismo, tenemos media esquina, hacemos la cadena de separación y completamos la otra media esquina que nos falta. 1, 2, 3, ¿veis? Ya tenemos aquí. Todo esto es lo que vamos a hacer. Entonces esto mismo lo tenéis que repetir por todo el contorno de la prenda, todo este contorno, y entonces cuando lleguéis aquí, fijaros que hemos empezado aquí, pues cuando lleguemos aquí a la parte final nos vemos para ver cómo lo cerramos. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta. Ahora he llegado aquí. Fijaros que aquí es donde habíamos empezado en el primer motivo y ahora aquí hemos acabado aquí. Entonces aquí he hecho la mitad de la esquina, ¿vale? Entonces ahora hay que unirla a esta mitad, o sea, a esta esquina de aquí. Entonces hacemos la cadena que hacemos siempre de separación, entramos a la esquina por aquí detrás, hacemos el punto raso, otra cadena y completamos la otra media esquina con los 2 puntos altos dobles más los 3 puntos altos normales, 2 y 3, ¿vale? Y ahora ya hacemos las 3 cadenas que hacemos siempre, venimos al siguiente hueco, hacemos un punto bajo. Y ahora fijaros, tenemos que venir aquí, a este punto de aquí, y ahí vamos a cerrar en ese mismo punto bajo de ahí. Aquí vamos a cerrar con un punto raso. Y de esta manera ya tenemos acabada toda la vuelta. Esto ahora hacemos lo de antes, lo cortáis, lo metéis hacia el interior de la prenda y si lo escondéis por estas zonas de las esquinas mejor. ¿Vale? Entonces con esto ya estaría la vuelta 2. Bueno, pues fijaros, ahora lo que hemos hecho es toda esta fila 2, que es todo esto de aquí, la parte del delantero también, y en el esquema pues es toda esta fila. Ya sé que lo tenéis claro, pero conforme vamos avanzando en la prenda es mejor irlo señalando para que no tengamos dudas. Entonces ahora ya pasaremos a la tercera fila. Bueno, pues ahora tenemos que hacer lo mismo que hemos visto aquí, lo tenéis que hacer en la siguiente fila, que es esta. O sea, no varía nada. De la misma manera que hemos estado uniendo y haciendo las subidas y bajadas y las uniones, tenéis que hacer esta fila de aquí, que será esta de aquí, toda seguida, que al final viene a ser la misma que esta primera si os fijáis, ¿eh? Entonces, cuando hayáis hecho todo esto, ya nos vemos ahí para terminar en la última fila. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho, ya tenemos la primera vuelta, la segunda vuelta,
y la tercera vuelta. Y ahora ya vamos a hacer toda la parte de aquí del escote. Bueno, pues si ya habéis acabado toda esta fila de aquí, que yo ya la he pintado de naranja, ahora ya vamos a continuar con la última, que es la de la parte de la espalda y el delantero, que son esta de aquí, para ya terminar lo que será el cuerpo. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer toda esta parte de aquí arriba del escote, pero empezaremos haciendo la espalda, que como habéis visto en el esquema que os he ido enseñando, la parte de la espalda sí que tiene tres motivos. Están los dos hombros a un lado, ¿vale? Y luego en la parte de delante tenemos solo los dos hombros, pero no tenemos nada en el escote. Entonces de momento empezaremos por la espalda para juntar estas tres piezas. Entonces de momento vamos a coger un motivo nuevo y vamos a tejer media esquina. Vamos a hacer los 3 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos, y luego un punto alto doble y otro punto alto doble. Y con esto tenemos la media esquina que viene en esta parte de aquí, unida aquí. Mirad, ya hemos hecho la media esquina que tiene que venir unida a este punto de aquí. Pero para trabajar más cómodamente, lo que tenemos que hacer es girar la prenda, ¿vale? Vamos a girarla así, porque de esta manera vamos a trabajar mucho más cómodamente. Entonces ahora tenemos que unir esta esquina aquí, luego continuamos, unimos, completamos esa esquina, seguimos uniendo y hacemos media esquina aquí y unimos. O sea, unimos toda esta parte de aquí y nos vemos. Mirad, hemos hecho media esquina, hemos unido media esquina, hemos continuado con la unión y ahora aquí hemos hecho media esquina y la hemos unido. Ahora tenemos que completar la esquina y bajar hasta aquí sin unir hasta llegar a la otra media esquina y nos paramos ahí. Bueno, pues ya hemos unido aquí, hemos completado la esquina, hemos seguido y hemos hecho aquí media esquina. Ahora vamos a añadir el otro motivo, que es el que viene en el centro de la espalda. Entonces para eso vamos a hacer media esquina aquí y subiremos uniendo todo esto y la esquina de aquí. Bueno, pues ya hemos subido, hemos hecho media esquina, hemos unido aquí y hemos unido aquí con media esquina. Ahora aquí completaremos la esquina, unimos, hacemos otra esquina, unimos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos unido todo esto y todo esto. Aquí hemos hecho media esquina, la hemos unido y ahora bajamos hasta la otra esquina sin unir y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos unido aquí, hemos hecho la otra mitad de la esquina y hemos bajado y hemos hecho aquí media esquina. Ahora tenemos que añadir este motivo. Entonces saltamos, hacemos media esquina aquí y unimos esto con esto y con esta esquina y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos subido uniendo esto, hemos unido esta esquina y ahora vamos a continuar haciendo lo mismo, uniendo aquí, esto con esto, y uniendo aquí lo siguiente, acabando con media esquina, y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho esta unión, y ahora aquí tenemos que unir esta esquina y bajar, porque vamos a continuar ahora haciendo los motivos que nos faltan de la parte de delante. Entonces de momento completaremos esta esquina y bajaremos hasta aquí sin unir y hacemos otra media esquina y nos vemos ahí.
Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí. Entonces, como en este tramo desde aquí a la siguiente esquina vamos a tener la abertura de la manga, que estará así, ahora vamos a continuar completando esta esquina y haciendo toda esta parte hasta la siguiente esquina. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho esta parte de la esquina, hemos hecho esto y hemos llegado a esta esquina de aquí. Toda esta zona será lo que luego conectará con la manga. Bueno, mirad, hemos llegado hasta aquí, hasta esta mitad de la esquina. Ahora vamos a tener que unir el siguiente motivo, que ya pertenecerá a la parte delantera de la prenda, ¿vale? Pero vamos a tener que unirlo aquí y luego dejar todo esto sin unir, porque aquí va a estar la manga. O sea, aquí uniremos la manga cuando la tengamos hecha. Entonces, de momento lo que vamos a hacer es unir solamente media esquina a este motivo de aquí. Hacemos los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Entonces, fijaros. Ahora tenemos que hacer todo esto y todo esto, pero aquí y sin unir, porque luego esto va a ir así y esto va a ser la abertura de la manga. Entonces lo que tenemos que hacer es continuar aquí hasta la siguiente esquina y continuar hasta la siguiente esquina. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ¿veis? Ya hemos hecho aquí esta media, hemos continuado sin unir, hemos hecho esta esquina entera, hemos continuado sin unir y hemos hecho esta media. Entonces esto es lo que os digo. Ahora esto hay que enfrentarlo así, ¿veis? Porque esta será la conexión con la manga, por eso no la unimos. Entonces ahora en este punto sí que unimos en esta esquina y de esta manera nos queda la abertura esta de la manga, ya nos queda cerrada. Entonces ahora esto lo colocamos así y ya podemos unir toda esta zona hasta la siguiente esquina, este lado con este, y nos vemos ahí. Bueno, ¿veis? Ya hemos unido todo esto, hemos hecho media esquina y ahora aquí unimos a esta esquina que es la siguiente. Y de esta manera, ¿veis? Tenemos aquí la abertura, todo esto unido. Bueno, ahora que ya estamos en la parte delantera, esto ya era la espalda y esto ya es la parte delantera. Entonces ahora esta esquina la unimos con estas dos, subimos, hacemos la siguiente esquina sin unir, ¿vale? No tenemos que unirla y llegamos hasta aquí, hasta la siguiente. O sea, hacemos todo este tramo de aquí. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo este tramo, hemos unido aquí y hemos subido sin unir todo esto y todo esto. Y ahora aquí sí que tenemos que hacer esta unión. Por lo tanto, aquí hacemos las 3 cadenas que hacemos siempre antes de la esquina. Vamos aquí y completamos la mitad de esta esquina. Hacemos los 3 puntos altos y los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. La cadena de separación y ahora aquí cogemos por dentro y hacemos un punto raso. Esta esquina ya la tenemos cerrada. Y ahora pasamos a la siguiente.
una cadena y completamos el resto de la esquina. Uno, dos y tres. ¿Vale? De esta manera, aquí ya tenemos sujeta esta parte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar por aquí, ¿vale? Fijaros, esto está así. Entonces ahora sí que vamos a continuar por esta parte, vamos a unir toda esta zona, de esta esquina a esta de aquí. ¿Veis? Ya hemos unido todo esto y ahora aquí llegamos a esta zona de la esquina donde de nuevo completaremos la primera. Ahora un punto. Entonces fijaros, tenemos la mitad y ahora tenemos que primero sujetar esta esquina de atrás, ¿vale? La que nos queda. Primero pasamos por ahí un punto deslizado. Ahora que ya lo tenemos sujeto, hacemos una cadena y ya venimos aquí y sujetamos aquí. De manera que ya nos quedan tanto esta como esta sujetas. Y ahora ya podemos completar, hacemos una cadena y ya completamos la otra media esquina que nos falta. ¿Vale? Entonces fijaros que aquí esto nos ha quedado de esta manera, sujeto por los tres sitios. Entonces fijaros, ahora estamos en este punto, esta es la pieza de la espalda, porque si ponemos bien la prenda, ¿veis? Ahora estamos aquí y ahora tenemos que pasar por aquí encima hasta el otro lado. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el bajo y en la sisa. Vamos a quitar una esquina para que no nos haga un pico, ¿vale? Esto de aquí. Quitaremos una esquina para que no nos haga tanto pico ahí en la espalda y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho en el bajo. Entonces nada, nos ponemos aquí. Hacemos primero las 3 cadenas y ahora vamos a hacer grupos de 6 hasta llegar de nuevo a la otra esquina, grupos de 6 cadenas, ¿vale? Entonces hacemos estos grupos y nos vemos en el otro lado. Bueno, pues mirad, ahora estamos aquí, hemos hecho estas ondas, ¿vale? Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos de 6. Entonces ahora cerramos, completamos esta esquina que tenemos media. Luego completamos, saltamos aquí y completamos esta. Seguimos, hacemos una esquina. Seguimos, hacemos la otra esquina. Seguimos, hacemos la otra esquina. Bueno, pues mirad, ya hemos hecho esto, hemos hecho esta esquina, hemos hecho esta y ahora aquí hemos hecho la mitad. Y ahora si os fijáis aquí ya tenemos que conectar con esta zona y acabar de unir todo lo que es esto con esto. Entonces fijaros, aquí tenemos media esquina. Entonces, como siempre, hacemos una cadena. Cogemos aquí la esquina esta y unimos.
una cadena y completamos la esquina que estamos haciendo. ¿Vale? Tenemos que completar esa esquina y acabar de unir todo esto hasta aquí. Entonces, cuando lleguemos aquí, al final de la unión, nos vemos. Bueno, mirad, ya hemos unido todo esto y ahora aquí, para acabar, hacemos las 3 últimas cadenas que hacemos siempre antes de la esquina, y en el tercer punto del primero de la esquina cerramos con un punto raso, y de esta manera ya habremos acabado esta zona. Bueno, ahora que ya tenemos la espalda y parte del delantero hecho, ¿veis? Esto ya lo tenemos así, solo nos faltará un motivo aquí. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, ahora nos situamos por la parte de delante. Aquí tenemos el escote, esto es la espalda. Entonces ahora el motivo que nos queda, que viene aquí, lo vamos a empezar a unir aquí, en este punto. Entonces para eso primero en el motivo nuevo vamos a hacer media esquina. Bueno, mirad, ya hemos hecho la media esquina, que esta media esquina va a venir aquí, ¿vale? Entonces, para trabajar mejor vamos a dar la vuelta, ¿vale? Y nos vamos a situar aquí y hacemos la cadena de separación y unimos aquí. Una cadena y ahora completamos la esquina. Vale, ya tenemos completa la esquina. Entonces ahora, fijaros. Bueno, pues ahora esto ya lo tenemos aquí unido. Entonces ahora tenéis que seguir uniendo todo este lado con este lado. Aquí haréis una esquina y la uniréis. Luego unís este lado y unís media esquina aquí. Y nos vemos aquí en este punto. Bueno, pues mirad, ya hemos unido esto y hemos unido esto. Aquí he hecho media esquina y entonces esta media la tenéis que unir aquí con esta de aquí, con un punto raso. Entonces ahora aquí, como va a ser la abertura de la manga, aquí no vamos a unir. Aquí vamos a hacer la otra media esquina que nos falta, seguiremos y aquí haremos la otra esquina que nos falta, pero tampoco uniremos. Entonces seguiremos por aquí y tampoco uniremos. Y aquí ya sí, en este punto de aquí sí, o sea, tenemos que tejer todo esto de aquí sin unir porque es la abertura de la manga. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ¿veis? Ya hemos unido aquí esta esquina y hemos hecho todo esto y no lo unimos porque aquí es la abertura de la manga. Entonces ahora aquí hemos tejido la mitad de la esquina y aquí sí que ya vamos a unir a la parte de atrás. ¿Vale? Hacemos una cadena, cogemos la esquina de atrás y unimos. Y ahora ya podemos completar la esquina. Como hacemos siempre. Y ahora ya, fijaros,
aquí. Fijaros, ahora aquí todo esto lo unís con la parte de atrás, todo este lado con este lado de aquí, y luego ya este último ya no lo unís a nada porque es el escote, ¿vale? Y nos vemos ya en este punto. Bueno, pues ya hemos bajado todo esto y ahora aquí ya acabamos haciendo las 3 cadenas que hacemos siempre al final, y aquí en la tercera del primer punto cerramos con un punto raso, y de esta manera ya hemos acabado la prenda. Entonces ahora, bueno, no hemos acabado la prenda, perdón, de esta manera hemos acabado el cuerpo. Entonces ahora ya continuaremos con las mangas. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos hecho todo el cuerpo, vamos a pasar a hacer las mangas. Mirad, yo ya me he adelantado y he tejido una entera, porque la manga la tejemos aparte y luego la vamos a añadir al cuerpo. Entonces es una manga que aquí vendrá unida al hombro y a la sisa, y esto es la parte del puño. Fijaros, aquí tenemos el escote, la parte de la sisa, entonces la manga va a venir unida aquí, a esta zona de aquí. Entonces la tejeremos toda entera, la uniremos y al final la uniremos aquí, a la parte de la sisa. Entonces mirad, como aquí ya sabemos la mecánica más o menos de cómo se van haciendo las uniones, vamos a ir bastante más rápidas. Entonces mirad, cogemos un motivo nuevo y vamos a hacer en cualquier onda una esquina entera, como la hacemos siempre, ¿vale? Con los 3 puntos altos, más los 2 puntos altos dobles, etc. Entonces hacemos una esquina entera y volvemos. Ya tenemos la esquina entera y ahora hacemos lo de siempre. 3 cadenas, 6, 6, 3 y otra esquina entera. Y nos vemos ahí. Ya hemos llegado a la otra esquina y ahora tenemos que hacer lo mismo desde aquí hasta aquí. 3, 6, 6, 3 y otra esquina entera. Bueno, ya hemos hecho esto de aquí, entonces ahora subiremos haciendo lo mismo. 3, 6, 6, 3 y llegaremos a la esquina, pero esta vez solo haremos la mitad, no la haremos entera, y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido aquí y hemos llegado aquí y hemos hecho la mitad. Ahora ya esta mitad la juntaremos con un motivo nuevo, de esta manera, como hacemos siempre las uniones, ¿vale? Hacemos la cadena de separación, cogemos el motivo nuevo y hacemos media esquina. Cuando la tengamos hecha nos vemos ahí. Bueno, ya hemos unido y hemos hecho la media esquina. Ahora vamos a seguir uniendo esto con esto hasta llegar aquí. Y aquí hacemos esquina completa. Bueno, pues ya hemos unido esto, hemos unido esta esquina, la hemos hecho completa. Ahora tenemos que bajar por aquí haciendo 3, 6, 6, 3 y media esquina, y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos bajado aquí, hemos hecho la media esquina. Ahora tenemos que añadir aquí otro motivo, ¿vale? Entonces ahora haremos aquí media esquina y conectaremos aquí con los 6, 6 y otra esquina entera aquí, y nos vemos en este punto. Bueno, pues ya hemos unido esto y hemos unido estas 3 esquinas, hemos hecho una completa. Poneros aquí un marcador para saber que este es el primer motivo, que es el puño, ¿vale? Esto va a ser luego el puño, para no despistarnos. Ahora vamos a seguir uniendo aquí esto con esto, y esta esquina la haremos entera y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos hecho esto, hemos hecho esta media esquina, la hemos unido y hemos hecho la otra media.
Ahora vamos a continuar hasta aquí, haciendo sin unir 3, 6, 6, 3 y una esquina y media esquina, perdón, ¿vale? 3, 6, 6, 3 y media esquina. Bueno, pues ya hemos hecho esto, hemos hecho aquí media esquina. Ahora aquí vamos a unir otro motivo, ¿vale? Entonces ahora aquí uniremos haciendo aquí media esquina y uniendo toda esta parte con esta y con esta esquina, y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos unido aquí, hemos hecho la media esquina y la hemos unido. Entonces ahora aquí tenemos que completar esta esquina y subir uniendo estos dos lados y hacer otra esquina completa aquí arriba, y nos vemos. Bueno, pues ya hemos hecho esto, hemos hecho aquí esta unión de esta esquina y la hemos completado. Ahora aquí tenemos que subir haciendo los 3, 6, 6, 3 y una esquina completa. Y aquí lo mismo, 3, 6, 6, 3 y una esquina completa. Y nos vemos aquí. Bueno, mirad, ya hemos hecho esto y esto. Y ahora hacemos una vez más 3, 6, 6, 3 y otra esquina completa. Y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos bajado esto y ahora fijaros, ahora aquí tenemos que seguir haciendo 3, 6, 6, 3. Llegaremos aquí, haremos media esquina, la uniremos y ya saltaremos aquí, haremos la otra media esquina y 3, 6, 6, 3 y media esquina. Repito, hacemos 3, 6, 6, 3 y media esquina. Saltamos aquí, hacemos media esquina, 3, 6, 6, 3 y media esquina. Y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto, hemos llegado aquí con la media esquina. Bueno, ahora tenemos que añadir un motivo nuevo aquí y entonces uniremos aquí a este lado, haremos media esquina, unimos todo este lado de aquí, hacemos esta esquina entera, unimos todo esto de aquí y llegamos a esta esquina de aquí. Y aquí, cuando lleguemos aquí, haremos media esquina. Bueno, ya hemos llegado aquí, hemos unido esto. Entonces ahora completaremos esta esquina y bajamos hasta aquí. O sea, completamos la esquina y hacemos 3, 6, 6, 3 y media esquina aquí. Bueno, ya hemos completado esto, hemos hecho aquí los 3, 6, 6, 3 y media esquina. Y ahora ya nos falta este motivo y lo vamos a unir haciendo media esquina aquí y lo unimos a esta, ¿vale? Entonces nos vemos ahí. Bueno, ya hemos unido aquí estas dos medias esquinas. Ahora vamos a unir este lado con este. Cuando lleguemos a la esquina lo unimos aquí, luego unimos toda esta parte con esta y cuando lleguemos a esta esquina nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos unido esto de aquí. Entonces ahora la siguiente esquina la unimos a esta y la hacemos entera. Luego subimos por aquí, hacemos 3, 6, 6, 3 y una esquina entera. Y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho esto de aquí, hemos hecho esta esquina entera y ahora ya haremos 3, 6, 6, 3 y media esquina. Y nos paramos ahí. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí a esta media esquina. Entonces ahora podéis decidir si cerrar la manga. Y esto sería así. Mirad. La manga, cuando la cerremos, se cierra de esta manera. ¿Vale? Y luego esto vendrá unido al cuerpo. Entonces podéis cerrarla y luego unirla desde aquí hasta aquí, o sea, uniendo todas estas esquinas, tanto en la parte de adelante como la de atrás. Esto es una manera. Yo la que os voy a enseñar es la manera de unirlo ahora, en este punto, antes de cerrarla. Entonces fijaros, nos hemos quedado aquí. Hemos hecho esta media esquina. Entonces ahora coger unos marcadores y os marcáis
desde la esquina 1, 2, 3, 4, 5 y os ponéis un marcador de un color. Y luego aquí, en este motivo de aquí, desde la esquina, contáis 1, 2, 3, 4, 5 y os ponéis otro marcador. Luego cogéis aquí el delantero de la prenda, ¿vale? Este es el escote y os ponéis en esta esquina un marcador del mismo color que este para saber que ahí es donde vamos a unir, y en esta esquina de aquí os ponéis el marcador del mismo color que este. Y ahora ya sabiendo dónde tenemos los puntos de unión, ya vamos a empezar a unir la manga. Entonces fijaros, tal como os he dicho, esto viene unido de esta manera, ¿vale? Entonces lo giramos y veis, esto viene así, con lo cual desde la esquina, desde la media esquina donde hemos acabado, que es esta, ¿veis? Esta media esquina ya viene unida con esta de aquí. Entonces vamos a unirla primero. Mirad, lo abrimos, nos lo ponemos así y nos lo ponemos así para saber la dirección que tenemos que tomar. Entonces entramos aquí en la media esquina, hacemos una cadena y cogemos esta esquina de aquí y la unimos, ¿veis? Ahora tenemos este recorrido y este. Entonces esto es lo que tenemos que unir hasta llegar a estos dos puntos de aquí. Entonces ahora completamos haciendo aquí la otra media esquina que nos falta. Entonces hacemos la otra media y nos vemos. Ya hemos hecho la otra media esquina y ahora unimos esto con esto. Y hacemos, al llegar aquí, hacemos media esquina y la unimos a este punto del cuerpo. Mirad, ya hemos unido aquí, hemos llegado y hemos hecho la otra media esquina en este punto. ¿Veis? Esto queda así. Entonces ahora cogemos esa esquina, quitamos el marcador porque ya no nos hace falta y hacemos la cadena que hacemos siempre, unimos ahí en esa esquina, aquí en el centro, como hacemos siempre, y ahora ya este marcador lo quitamos porque ya no nos hace falta. Entonces ahora, fijaros, tenemos unido esto de aquí. Entonces ahora vamos a unir el siguiente tramo y cuando lleguemos aquí, o sea, uniremos aquí, haremos la media esquina que falta aquí, uniremos a este punto y saltaremos aquí haciendo la otra media esquina que nos falta. Bueno, ¿veis? Hemos hecho todo esto, aquí hemos unido y hemos completado las dos esquinas que nos faltaban. Ahora tenemos que seguir uniendo todo este tramo desde aquí hasta aquí, donde haremos media esquina y la juntaremos con este punto de aquí y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos llegado aquí, ya hemos unido en estos dos puntos que habíamos marcado como guía y hemos hecho media esquina. Muy bien, pues ahora ya hemos cerrado aquí y ya si os fijáis, lo que viene a continuación ya os lo marca la propia manga. O sea, ahora esta redonda que viene así, hay que unirla a este lado,
este lado de aquí, este lado de aquí y este lado de aquí hasta llegar al puño. Entonces cuando lleguéis a este punto, o sea, después de haber unido esta última esquina, vamos a vernos ahí para ver cómo terminamos el puño. Bueno, mirad, ya hemos unido todo. Ahora he hecho esta última unión aquí, he hecho esta esquina y entonces ahora para hacer esta parte del final tenéis que hacer una cosa, fijaros. Cogéis, porque ahora aquí en el final vamos a hacerlo redondeado el puño, con lo cual no vamos a hacer una de las esquinas. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es contar desde la media esquina esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la 9 os ponéis un marcador. Y en esta otra, lo mismo, desde esta media esquina contáis este hueco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la 9 os ponéis un marcador. Entonces ahora vamos a girar para continuar con este cierre. Nos habíamos quedado aquí, en esta esquina. Entonces acabamos haciendo las 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo y 3 cadenas y aquí hacemos la esquina y la hacemos completa. Entonces hacemos la esquina completa y nos vemos ahí. Bueno, hemos hecho esto y hemos hecho aquí la esquina completa en el hueco del marcador. Ahora este marcador ya lo podemos quitar. Y ahora, fijaros, como todo esto de aquí va a ser el puño, por aquí hasta llegar a la otra esquina solamente vamos a hacer ondas. No vamos a hacer ninguna esquina ahí. Entonces entramos aquí, hacemos 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo. Así hasta llegar a la siguiente esquina. ¿Veis? Hemos hecho todo esto, la de 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ondas de 6 y ahora al llegar aquí a la esquina hacemos las últimas 3 cadenas y aquí sí que hacemos la media esquina esta. Ay. ¿Vale? Ya tenemos la media esquina, una cadena y unimos aquí. Y aquí sí que tenemos completa esta esquina. Entonces ahora pasamos al otro lado y completamos la otra media esquina. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos completado la esquina y ahora haremos lo mismo que en el otro motivo. Haremos las 3 cadenas, punto bajo, y ahora hasta llegar a este marcador haremos ondas de 6 cadenas, igual que hemos hecho antes. Y así evitamos una esquina. Entonces hacemos todas estas ondas y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho todas estas ondas y ahora aquí donde tenemos el marcador ya hacemos primero las 3 cadenas y hacemos media esquina.
quitar el marcador. Vale, ya tenemos la media esquina. Entonces ahora tenemos que ir a buscar la otra media, que está aquí. ¿Veis? Esta otra media. La sujetamos y ya completamos la otra media que nos falta. Entonces vamos a completarla y nos vemos otra vez. Bueno, pues ya la hemos completado. Entonces ahora, si os fijáis, solamente nos queda este pequeño tramo que tenemos que unirlo hasta llegar aquí. Entonces hacemos las 3 cadenas, vamos a la siguiente, 3 cadenas, vamos al siguiente, a la siguiente onda de atrás, 3 cadenas, siguiente onda, 3 cadenas, siguiente onda de atrás, 3 cadenas y aquí delante. Y ahora ya solo nos falta hacer las 3 cadenas de antes de la esquina, y ahora aquí en la tercera cadena de este primer punto, ahí cerramos con un punto raso y ya con esto, fijaros que nos ha quedado la manga. Como aquí no hemos hecho esquinas, nos ha quedado la manga mucho más redondeada, ¿vale? Entonces ya con esto, ahora ya cortamos la hebra, la escondemos bien por dentro y con esto ya estaría la manga. Tenemos que hacer exactamente lo mismo en la otra manga. Bueno, mirad, ahora ya vamos a hacer el acabado. El acabado lo vamos a hacer con puntos bajos todo alrededor, por todo el contorno del escote. También lo haremos en las mangas y también lo haremos en el bajo de la prenda. Será el mismo para los 3 sitios, entonces podéis empezar por donde queráis. Yo, por ejemplo, como he cerrado aquí y me he quedado en este punto, pues empezaré por aquí, pero podéis empezar por donde queráis. Entonces se trata de hacer, si aquí tenemos 5 puntos, pues hacemos 5 puntos bajos. Este de la cadena es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces ahora, aquí dentro de las 2 esquinas, aquí dentro, hacemos 1. Luego, entre estas 2, hacemos 1. Y luego, aquí dentro de la otra esquina, otro, ¿vale? De manera que hemos hecho 5, 1, 1, 1. Ahora hacemos otros 5, que son los mismos que tenemos tejidos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora fijaros, aquí vienen 3 cadenas, pues hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora aquí ya vienen las de 6 cadenas, pues saltamos directamente al hueco y hacemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora aquí vienen otras 6, pues también saltamos al otro hueco y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Ahora ya llegamos otra vez aquí, a esta zona. Aquí tenemos 3 cadenas, pues saltamos y hacemos 3 puntos bajos. 2
y 3. Otra vez de nuevo llegamos a esta primera media, pues hacemos los mismos puntos que tenemos, o sea, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a quitar esto. Y ahora otra vez llegamos a la unión entre esta y esta esquina. Pues ahí dentro en el hueco hacemos un punto. Luego tenemos entre esto y esto, hacemos otro punto. Y ahora de nuevo entre esta media y esta, otro punto. Y ahora continuamos haciendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya seguimos haciendo lo mismo que acabamos de hacer. Ahora vienen las 3 cadenas, pues hacemos 3 puntos. Luego 6, 6, otra vez 3, otra vez 5, otra vez las esquinas. Y así vais girando por todo el escote hasta llegar de nuevo a donde hemos empezado y cerráis ahí con un punto raso. Entonces este mismo acabado lo tenéis que hacer igual en el puño y en la parte del bajo. Y ya nos vemos cuando acabéis. Bueno, pues ya hemos acabado, ya tenemos todo el acabado este, también en las mangas y también lo hemos hecho igual en el bajo. Entonces, bueno, pues hemos acabado la prenda. Yo espero que, como siempre os lo digo al final de los tutoriales, que os haya resultado relativamente fácil y que os haya gustado. Entonces ahora os invito a ver un pequeño short a continuación con otras de las prendas que tengo en mi canal. Nos vemos.